estamos con un recién llegado de Europa, un amigo, Aníbal Ignacio Facendini. No vamos a hacer lo que hacían las familias aristocráticas, viste que mostraban las postales cuando volvían de Europa, mi viaje a Europa, entonces juntaban a las amigas. No ese es el fin último ni es tu estilo, Aníbal. No, para nada, para nada. Aníbal Facendini, referente o presidente de la Asamblea por los Derechos Sociales, a su vez titular de la Cátedra del Agua en la Universidad Nacional de Rosario. Así es. Y bueno, un referente internacional a la hora de abordar temas ligados a el agua como qué. A ver, explícame. Como bien común. Realmente, como vos decías, Rubén, hemos logrado un reconocimiento de la universidad en este seminario que se hizo en Bruselas días pasados y en Amberes, en Bélgica, donde organizado por la Unión Europea, el Parlamento belga, y realmente un reconocimiento al trabajo que se está haciendo acá en la Universidad Nacional de Rosario. En tal sentido, como bien te decía, se manifestó en ese seminario de especialistas a nivel internacional, que tuve la suerte que me eligieran a mí por América. Sí, me eligieron. Vos fíjate lo que pasa en Rosario, antes de ir específicamente a este punto. Hay gente que va articulando, construyendo referenciaciones. Esta ciudad ha crecido tanto que cosas que están en la vida cotidiana, porque vos, Aníbal, sos un personaje de Rosario, pese a no haber nacido en Rosario, es mi amigo Aníbal, pero pero vos vas construyendo un camino de referenciación a nivel internacional que desafortunadamente pocos conocen y pocos explotan aquí en la ciudad de Rosario. Es así, vos sabés. Y no es para quedar bien con vos, que sos mi amigo. No, está bien. No, pero pasa eso, lo que vos decís, es el síndrome del artista que vive al lado del vecino, es decir, ¿por qué va a tocar bien si es el vecino que vive mío? Yo vengo de la República del Saladillo, del Saladillo al Parlamento Europeo, que el año pasado diserté, y esta vez ante el Parlamento belga y la Universidad de Amberes. Digamos, desde acá, desde el sur de Rosario, ante esta situación donde tuve la suerte que me eligieran como especialista por América, otros estaban por África, por Asia, por Europa, y en tal sentido, por acuerdo entre los latinoamericanos, los africanos y los europeos, se planteó la constitución de una red a nivel internacional que se llama Agua Bien Común. En tal sentido, el lunes 8 de noviembre a las 4 de la tarde, con las autoridades del rectorado, con el rector, el vicerrector, el secretario general, Viciré, el decano, se lanza... De la Facultad de Ciencias Políticas. Claro, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que ha apoyado Viciré junto con el rector Mayorana toda esta cuestión de la Cátedra del Agua. Se va a plantear el lanzamiento sudamericano, latinoamericano, de la red Agua Bien Común, y en tal sentido se ha invitado tanto a entidades asociativas académicas y también a entidades asociativas no académicas para lograr una síntesis entre el saber formal y el saber no formal y popular. Yo el contacto que tengo con el agua es cuando le quiero y cuando me baño, claro. Digo, antes de venir a hacer el programa todos los días, pero digo, a ver, no vivo pensando en el agua. ¿Por qué? Porque desde que tengo uso de razón, nunca, o sea, siempre abundó en mi vida personal el agua. Es como el aire, Rubén, es decir, está naturalizado, pero vos que sos un gran analista económico, en Davos... Gracias. No, de verdad. En el 2008 un economista lo dijo claramente, que uno de los problemas en la conferencia económica en Suiza, uno de los problemas mundiales que se va a producir a partir del 2050 es la problemática del agua, que el agua iba a un proceso de privatización y iba a un proceso de cotización en el mundo. A mí me preocupa que diga eso. Y sí, porque la potencia hídrica en el mundo que va hacia el planteo de la mercantilización, que nosotros obviamente estamos en contra, por eso decimos que es un bien común, es Francia. Francia es la potencia hídrica, así como podemos decir en el petróleo está el nación, bueno, en el mundo es Francia. Bueno, estuvo acá, nosotros tenemos una empresa francesa acá. Sí, que no cumplió con el contrato, así es. ¿Por qué me decís lo de potencia hídrica? No lo entendí. Potencia hídrica en el sentido de que es la potencia privatizante en el mundo. Ah, por eso, entonces coincide, te entendí bien entonces. Sí. Yo tengo un miedo cuando se aborda esto del agua, lo habíamos charlado en otro programa.
toda esta expectativa maltusiana, ¿no? De al final nos vamos a morir todo, no va a alcanzar el agua porque crece geométricamente la población y no los recursos hídricos, como era oportunamente la idea de los alimentos, ¿no? Sí. ¿Hay una construcción en ese sentido? Mirá, hay una realidad. Se calcula que en el 2050 la explosión demográfica va a ir a 9.000 millones, de los cuales de los 9.000 millones, el 60% por falta de planificación familiar y demás va a ser en el sur. Cuando decimos el sur es África, sur de Asia y América Latina. Y los países que no tienen acceso al agua potable, no por falta de recursos hídricos, sino por falta de inversiones, de infraestructura, de inversión económica, tenés en Latinoamérica cerca de 80 millones de personas que no acceden al agua potable, en África tenés otro tanto, ya 120 millones, y lo mismo pasa en China y en la India. ¿En Argentina cuántos son? En Argentina ahora el gobierno nacional, que lo puso como agenda pública del Estado Nacional, ha disminuido, pero hasta hace 3 años era 7.700.000 argentinos que no accedían al agua potable. Estamos hablando de casi un 20% de la población. Claro, estamos hablando 2 veces la provincia de Santa Fe, se podría decir. Y nos quedamos cortos, más que la de bueno, entonces, ahí está la cuestión, porque esta idea de medir en litros consumidos, esta cuestión era la que me preocupaba a mí. Y vos me planteas que, más allá de discutir los recursos naturales per se, hay que discutir la mano del hombre a la hora de generar infraestructura para dar servicio a la sociedad, que claro, eso estaría resuelto. Claro, porque aquí hay una cuestión que hay que decirlo, y esta es una muy buena oportunidad en tu programa, es que la escasez del agua, sacando 100 millones de personas que en el mundo es por factores climáticos, es un problema político, es un problema de injusticia social, es un problema de desigualdad profunda económica. El agua no le llega a los pobres. Acá en Rosario pasa, cuando en el periodo estival baja la presión, no llega a las zonas periféricas, pero a los barrios residenciales nos llega a los pobres. Bueno. Y lo mismo pasa en todo el mundo. En el mundo se vuelve a replicar esto, llega a los países centrales del norte y los países periféricos, África, Asia y América Latina son los que menos van a tener acceso. Claro, bien vos lo planteas, no es por falta de ríos. Tenemos imágenes de una exposición que hiciste en el Parlamento belga. Sí. No sé si el señor director las tiene a mano o le estoy metiendo mucha presión, producto de que yo mandé el mail para que el señor director la bajara, entonces capaz que lo tomé de improviso, o a lo mejor no lo mandé en el archivo adecuado. Pero más allá de esto, Aníbal, siempre me fascinan estos temas. Cuando vos estuviste allí en Bélgica, en este momento se debate, antes de hacerte la pregunta, bueno, estas son las imágenes de tu exposición allí, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, ahí estamos exponiendo en el Parlamento, junto con el referente mundial, que es Ricardo Petrella de la Universidad de Louvain, y estoy exponiendo la problemática de la cuenca del Plata, esto es el río Paraná, río Uruguay, ahí no se ve bien claramente, río Uruguay, Paraná, Paraguay, los distintos conflictos sociológicos que había con respecto a las represas y también el reservorio que es el acuífero guaraní, que es uno de los temas urticantes, porque vos imaginate que podría dar agua potable, o sea, luego de potabilizarla, aproximadamente a 700 millones de personas. Y dijimos recién, en América Latina hay 77 millones de personas que no acceden al agua potable. 40 millones ¿Y no por qué son malas las represas si dan electricidad? Porque sin electricidad también tenés un problema. Porque se puede vivir sin electricidad, no se puede vivir sin agua. Esta es la primera respuesta. Anda a explicárselo a mi hijo, que puede vivir sin electricidad. Bueno, pero se lo puedo explicar. Tu hija está acá también, anda a explicárselo que viva sin electricidad. Y porque han naturalizado la existencia del agua, lo han naturalizado como el aire. Es decir, el momento que empieza a haber la escasez y la demanda ante lo que falta, es que se empiezan a valorizar. Lamentablemente funcionamos así los seres humanos. Pero no me decís que ustedes están proponiendo que no tengamos electricidad. No, estamos proponiendo... No diga eso. No estamos planteando volver a la Edad Media. Es de la racionalidad. Nos afiliamos a Greenpeace, viste que cualquiera parece No, lo que planteamos, por ejemplo, en Yacyretá, ya que sacaste el tema, en Yacyretá tenemos un problema, los argentinos y los paraguayos,
que es que cuando elevan la cota, o sea, mayor cota, mayor cantidad de electricidad, baja los costos, una cuestión de sencilla. El tema es que inundan tanto las dos localidades de paraguayas y eso genera enfermedades y no hay una planificación tanto del Estado argentino como del Estado paraguayo para evitar esa situación. Un ejemplo que te estoy dando. Bien. Yo creo que tenemos que ir a un camino de coordinación, de integración y de mejorar esas situaciones. Porque después están las centrales termoeléctricas que convierten gas en electricidad, después tenés las usinas nucleares. Sí, y tenés también Itaipú. Para eso es los brasileños y los paraguayos. Por eso digo, y después tenés la propuesta de algunos que te dicen, no, pongamos molinitos, viste, como pusieron en España, y como están poniendo acá en la Patagonia. Claro, hay que ver cada situación. No, pero lo que pasa es, vos decís que poner molinos eólicos de esas características. Pero yo no te voy a meter en un lío, vos estás preservando el agua y yo ya te meto en los molinos eólicos. Digo. Pero aprovecho que vos sos una persona de gran conocimiento y digo, la polución que generaría la cantidad de molinos que cada vez tenés que poner en la Patagonia, porque eso es un lugar virgen en el cual vos ponés un molino, entonces digo, o sea, no hay una solución mágica a esto. No, es más, yo creo que todas las soluciones que planteamos, esta red que vamos a constituir el lunes 8 de noviembre a las 4 de la tarde en Rectorado de Italia y Córdoba, que está la ciudadanía invitada para acompañarnos, es complejo. Porque nadie está planteando volver a la Edad Media, ni nada por el estilo, sino es cómo abordamos la complejidad ambiental de la escasez de agua y la contaminación, y por el otro lado, cómo esa complejidad no nos inmoviliza. Bien. Es decir, claro, no una cuestión fundamentalista. Yo vos no te veo en esa posición. No. Por ahí aprovecho esto. El fundamentalismo es un facilismo también. Un facilismo, un reduccionismo que no sirve para solucionar problemas. Es decir, esto se planteó en Bélgica. Es decir, nosotros tenemos un problema, por ejemplo, la escasez de agua. Acá hay tres cuestiones. O logramos, digo nosotros los latinoamericanos, o logramos financiamiento barato de los países del norte, que es lo que estamos planteando, o bien de los organismos multilaterales, que no son tan multilaterales como bien lo sabés vos, pero que directamente sean créditos blandos que no nos cobren muy poco o casi nada. Esta sería una de las soluciones. Porque el problema que hay ahora... ¿Es partidario de usar la nuestra? Y no pedir. Pero bueno, después ese tema se lo voy a dejar a Germano, el tema financiero, está Daniel Germano, que él tenía una posición interesante, pero digo, me sirve mucho a mí, creo que a las personas que miran este programa, esto que vos nos contás, ¿no? Insisto, porque nosotros tenemos, los rosarinos de clase media, tenemos un contacto con el agua como que no es un problema en nuestras vidas cotidianas. Pero bueno, nuestra vida, por la escasez que va a venir o la que podemos tener presente y no la vemos. Bueno, muchísimas gracias por venir, Aníbal. Gracias a vos. Y felicitaciones por haber sido referenciado por todo el continente para participar ahí en ese congreso en Europa. Muchas gracias.